doctor Peña Herrera. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. La verdad que para mí es un gusto siempre venir a una radio, porque radio llega a los lugares donde la televisión no llega. La gente se reúne, la gente está desayunando, está preparándose para el trabajo, los taxistas llevan pasajeros, están buscando, y todo esto tiene que ver con el nivel cultural de la ciudad. Claro que sí. No, pero déjeme decirle que no solamente nos escuchan, también nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, nuestro canal digital y también en vivo y en directo la transmisión a través de nuestra cuenta de Facebook. Y bueno, lo prometido es deuda, porque hay un tema de mucha actualidad, estimado doctor, y si usted me permite rápidamente compartir con nuestra respetable audiencia una información relevante. No te escondas, mi bella, vente para acá, tráeme acá el corbatero, eso, el micrófono, aquí lo tenemos, muy bien, gracias. El alcalde de la ciudad de Guayaquil, don Aquiles Álvarez, ha solicitado revisión médica para que se le evalúe el retiro de su grillete. Así es, él ha pedido que un perito defina si su estado de salud le permite o no usarlo. Este pedido ha sido presentado de manera formal por escrito, porque él asegura que todos sus padecimientos cardiológicos le impiden, no le permiten seguir usando el grillete electrónico. Entonces, siendo un tema que está en boga, porque no es la primera vez que alguna persona que está cumpliendo algún proceso judicial donde está siendo investigado tiene que portar el grillete electrónico. La pregunta, doctor Peña Herrera, es la siguiente. ¿Los grilletes electrónicos, al ser dispositivos de colocación externa, tienen o no algún tipo de contraindicaciones médicas absolutas para poder usarlo? No, definitivamente no creo que sea así, porque los grilletes electrónicos son dispositivos que tienen metales en el interior y que se manejan a nivel de GPS, realmente, para ver dónde está la persona, cómo se ha movido de esta manera. Ahora, es verdad que generan ansiedad en las personas que lo tienen, diferentes tipos de ansiedad según la culpabilidad que sienta o no una persona. No estamos acostumbrados a tener un grillete habitualmente, pero si tenemos hipertensión arterial es probable que la presión arterial suba. Si tenemos enfermedad coronaria, muy probablemente tenga que ser evaluado por sus médicos particulares para que lo vean. No conozco la historia clínica ni los datos del alcalde, pero nosotros como ciudadanos no nos sentimos muy cómodos que el alcalde de la ciudad tenga grillete electrónico. Pero eso es un tema diferente a lo que usted me pregunta. En realidad, el caso más típico fue el de Carlos Luis Morales. Allá iba, porque recordemos que los hijos del ex prefecto, que en paz descanse, usaba un grillete electrónico, y los hijos alegaron que cuando él tuvo un paro cardiorrespiratorio no se le pudo realizar de manera correcta o no se consiguieron los resultados de la reanimación porque tenía el grillete electrónico y eso le provocó la muerte, es lo que ellos dijeron. ¿Esto es real o no? Tengo entendido que no. Mire, yo estaba en el hospital cuando me llamó una radio para preguntar si una persona que está en una emergencia tiene que recibir un choque eléctrico teniendo un grillete electrónico. Yo no sabía, porque estaba trabajando, el tema que era Carlos Luis Morales, luego me enteré, pero siempre se prioriza la vida de las personas, ¿sí? Estos son casos extremos donde si una persona llega a una emergencia con una fibrilación auricular, taquicardia ventricular, con una arritmia que realmente se lo pueda resolver el problema desde el punto de vista médico, se hace el choque eléctrico. Lo que podría causar en ese momento es una pequeña quemadura gran quemadura donde uno tiene el grillete puesto. Pero para eso la persona tiene que tener algún problema gravísimo, grave. gravísimo. Es decir, tener un ataque al corazón, tener algún problema de esa naturaleza. Es un problema generalmente de arritmias. Yo tengo entendido, después nos enteramos, que el prefecto en ese momento llegó y que no necesitaba un choque eléctrico, porque lo que necesitaba era masaje cardíaco, que sé que se le hizo en una clínica prestigiosa de la ciudad, se le dio el tratamiento que era según el protocolo de ese momento, y que él no necesitó choque eléctrico,
por lo tanto tengo entendido que no se lo hizo. Entonces las conjeturas dicen, no se le hizo porque tenía grillete electrónico. Cuando uno tiene un paciente en esas condiciones siempre pesa el riesgo y el beneficio es mucho mayor hacer el choque eléctrico si es que el paciente lo necesita. Tengo entendido que él no lo necesitó. Ok, en el caso de que Dios no permita, hay una persona, y no me refiero específicamente al señor alcalde, lo estamos usando como un tema de referencia a propósito de la solicitud del burgomaestre de que se considere su condición de paciente con problemas cardiológicos para que se le retire el grillete electrónico. Pero más allá de eso, si una persona llega en un estado de gravedad con un paro cardiorrespiratorio, y tiene puesto el grillete electrónico para aplicarle las ondas de choque y poder reanimarlo, ¿deben primero haberle retirado el grillete electrónico o no? En lo posible, la emergencia es tal que no nos preocupamos tanto del grillete, nos preocupamos de salvar la vida del enfermo. Ahora, el hecho de que mientras están aplicando las ondas de choque y la persona tiene el grillete electrónico y no hay tiempo sino para darle la reanimación, ¿podría la presencia del grillete electrónico provocar la muerte o ser la causa, el detonante del fallecimiento de la persona que necesita la reanimación? De ninguna manera. Lo que se hace con el choque eléctrico, habitualmente no se hace en toda emergencia choque eléctrico. Los pacientes a veces van con líneas de base, o sea, es decir, van con estado de muerte, y lo que se hace, se prioriza, es masaje cardíaco y medicación. Ahora, ¿el masaje cardíaco también se puede hacer aún con el grillete electrónico o hay que retirarle el grillete electrónico porque si no, no se le puede hacer la reanimación y tampoco se le pueden hacer los masajes cardíacos? De ninguna manera, ¿no? Se le hace, todos los procedimientos se hacen con el grillete puesto. Incluso la emergencia da para tal magnitud de que si el paciente, todo el mundo sabe que tiene grillete electrónico, si uno tiene que dar choque eléctrico a ese paciente porque tiene una arritmia severa, está con fibrilación, y lo único que podríamos intentar para salvarle la vida es hacer un choque eléctrico, se hace el choque eléctrico con el grillete puesto, ¿sí? De allí, si el paciente después lo hemos logrado revivir, que eso se consigue en el 30% de los casos, depende el tiempo y depende la gravedad del enfermo, pues seguramente va a quedar con una quemadura en el tobillo donde tiene puesto el grillete electrónico. No hay tiempo para llamar en ese momento al juez, a un fiscal, al juez para que decida que se saque el grillete electrónico, porque ellos son los únicos autorizados para decirnos de sacar el grillete, a no ser que sea un procedimiento programado. Hay arritmias, hay situaciones en las cuales uno puede decir, le voy a dar un choque eléctrico programado al paciente. Allí seguramente los abogados, los asesores letrados de la persona que tiene el grillete van a pedir la autorización al juez, alguien le quitará el grillete y una vez que se ha restablecido la salud del enfermo, se lo volverá a colocar. Eso es una cosa de lógica, ¿no? Estamos conversando en vivo y en directo con el doctor Ernesto Peñarrera Patiño, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial y director de la Escuela de Posgrado de Cardiología de la Universidad Espíritu Santo UES. Como ven, se trata de un galeno con toda la experiencia, un hombre conocedor de la temática. No es que hemos traído a sentar aquí a un neófito que no sabe dónde está parado, de ninguna manera. Buscamos siempre profesionales debidamente acreditados. Y en función de esto que acabo de decir, para un poco colegir y tener muy claro el tema, ¿estaría prohibido el uso de grillete electrónico en pacientes con dolencias cardíacas? Eso de allí depende. No conozco la historia clínica del alcalde o de algunas de las personas que tienen, pero que genera ansiedad, incomodidad, que genera posiblemente aumentos de sus presiones arteriales, seguramente, pero no está prohibido de ninguna manera. Seguramente son los asesores médicos del alcalde, seguramente los peritos del juzgado donde se está atendiendo, quienes son los señalados para ver si es que esta persona se le puede sacar el grillete o no. No hay ninguna contraindicación, a no ser que tenga un procedimiento
de choque eléctrico programado en el cual tenga que sacarse el grillete, pero como hemos dicho, se saca momentáneamente, se le hace el procedimiento y otra vez vuelve a tener su grillete, ¿no? Lamentablemente, el alcalde va a tener que acostumbrarse a tener su grillete, a no ser que la historia clínica y que los médicos cardiólogos que conocen el detalle tengan argumentos muy fuertes para solicitar que le quiten el grillete. Cuando hablemos de argumentos muy fuertes, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones, en este caso del burgomaestre de Guayaquil, para que forzosamente, frente a su petición ante el juez competente, éste disponga que se le retire o no el grillete? Mire, puede ser que por los grados de ansiedad, por los grados de molestia que tiene, le genere dolor de pecho de tipo isquémico, que se han generado por la ansiedad de grillete. ¿Qué quiere decir de tipo isquémico? Que cada vez que él le duele o cada vez que él esté con el grillete tenga dolor de pecho por enfermedad coronaria. ¿Y eso podría derivar en un hecho grave, un paro cardíaco, algo que pudiera poner en riesgo su vida y su integridad? Mire, uno ve al alcalde de Guayaquil y lo ve con una persona que es de buena salud, es atlético, de todo. No conozco los detalles de la historia clínica y son los médicos que él tiene, cardiólogos, los que van a tener que defender algún tipo de hipótesis que justifique que se le retire el grillete o no. Sin embargo, ese es un tema entre los médicos que lo conocen, entre los peritos del juzgado donde él presenta la solicitud, porque tiene que tener el juez peritos médicos que defiendan el sacar o no sacar el grillete. Ok. ¿Sí? Estábamos hablando entonces de las razones forzosas, médicamente hablando, que pudieran derivar a que el juez acoja la petición del alcalde Álvarez y diga, verdaderamente la vida del alcalde está en riesgo y hay que retirarle el grillete. En base al informe de su perito. Ok. ¿Sí? Y de los médicos del alcalde que expongan las causas por las cuales ellos solicitan que el alcalde no pueda tener el grillete, pero ¿Qué tipo general, de condiciones? Usted acababa de citar una. ¿Cuáles enfermedad otras o las más graves? Que él tenga una arritmia severa, que esté programado un choque eléctrico o algún dispositivo que tenga que hacerse, para lo cual se le retira en forma momentánea digamos 1 o 2 días, el grillete electrónico, y después, una vez que está restablecida con los médicos que lo asisten y con los médicos peritos de la fiscalía, todos concuerdan que ya es el momento que el paciente, el alcalde pasó el peligro para él y entonces volverá a ponerse el grillete. El grillete, más allá de las condiciones cardiológicas que los pacientes pueden tener, generan en una persona que no está acostumbrada mucha ansiedad, causas de hipertensión arterial que pueden ser leves o moderadas, pero estoy seguro que el alcalde se lo ve un hombre atlético y que está en buenas condiciones y que probablemente, más allá de la molestia de tener un dispositivo en el tobillo, pues va a tener que acostumbrarse hasta que se solucione su tema legal de mantener un grillete electrónico. Doctor Peña-Herrera, no en el caso del señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en cualquiera otra persona que tuviera que usar este dispositivo electrónico, el grillete electrónico por una disposición judicial, ¿existen condiciones psiquiátricas o psicológicas que puedan impedir su uso? Estuve revisando justamente el tema, pero sí generan condiciones psicológicas que no está a las personas que no están acostumbradas. De hecho, hay molestias, como le he dicho, neurosis de ansiedad. Las personas seguramente no pueden dormir con este dispositivo, pero en pacientes psiquiátricos, que son pacientes a veces que son agresivos, allí tiene que ver la condición del psiquiatra, que el psiquiatra recomiende ponerlo o no ponerlo, y a veces se recomienda incluso la internación de los pacientes para estar integrados. Habitualmente no es el problema de los pacientes psiquiátricos. Los pacientes cardiovasculares, si necesitan ponerse el grillete, pues tendrán que estar mejor medicados, tendrán que revisar bien su historia clínica. De hecho, vamos a mantener unas condiciones que no son las normales para un paciente cardiológico. Seguramente tendremos que ver su presión arterial, a ver si necesita aumentar su medicación. Su médico tendrá que ver si el paciente necesita medicamentos para la ansiedad y saber qué mantener, y los abogados tratar de solucionar lo más pronto el problema en el cual está metido el alcalde de Guayaquil. De allí, por lo demás, es un paciente
como mucha gente que tiene grillete electrónico y que de una u otra manera vamos a tener que acostumbrarnos a tener. A nosotros como ciudadanos no nos gusta que nuestro alcalde esté con grillete electrónico, pero eso es un tema judicial que él tendrá que resolver él con sus abogados. Doctor Peña Herrera, está con nosotros el doctor Ernesto Peña Herrera. Como ya lo dije, él es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial y director de posgrado de cardiología de la UES. Toda una autoridad en este tema que estamos abordando el día de hoy. ¿Considera usted que debió realizarse alguna evaluación médica al señor alcalde de Guayaquil que garantice que el uso del grillete es seguro antes de colocárselo, o no era necesario? No conozco bien lo que dice la ley, pero debería hacerse en todas personas que se le pone un grillete electrónico, ver las condiciones que los pacientes tienen, porque potencialmente hay pacientes que van a necesitar un choque eléctrico con arritmias programados. Cuando se trata de una persona que tiene padecimientos cardiológicos. Que tiene especialmente arritmias cardíacas. Okay. Entonces allí los abogados de la persona que tiene grillete están en contacto directo con la fiscalía, con la alcaldía, y cuando hay un informe médico que dice que va a haber un choque eléctrico programado, entonces se vincula a la fiscalía para quitar el grillete, se hace el choque eléctrico, y cuando el médico responsable de haber hecho ese procedimiento ve que ya no va a haber necesidad de otro procedimiento de choque eléctrico, pues se articula para que otra vez vuelva el grillete a ponerse en la persona, en el alcalde en este caso. Pero no conozco los detalles de la historia clínica de él, y son sus médicos los que van a tener que defender la posición de retirar el grillete del alcalde y cuál es la razón para hacerlo. Siento que fue un caso público y de mucha conmoción lo que ocurrió con el ex prefecto Carlos Luis Morales, de lo que usted seguramente se interesó en revisar y conocer, más aún cuando de sus conocimientos, siendo de su expertise. ¿Por qué muere él? No vi los detalles de la historia clínica. Lo que, hablando después con los personeros de la clínica, él había llegado ya sin vida a la clínica, estaba ya en condiciones, ya había fallecido. Cuando la persona fallece, los médicos, el paciente está sin vida, no articula un choque eléctrico, sino hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar, como son masajes cardíacos, intubar al paciente, darle oxigenación y hacer todas las maniobras que no incluyen un choque eléctrico, que eso se realiza cuando hay taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, que uno intenta terminar ese episodio maligno para tratar de restaurar su ritmo cardíaco, y tengo entendido que esa no fue la causa por la cual el exprefecto llegó a la clínica, sino que los médicos que trabajaron con él hicieron lo correcto, otro tipo de maniobras que no son necesariamente el choque eléctrico. Pero entonces, como la ciudadanía no conoce, dicen, a ver, lo que pasa es que no se le hizo el choque eléctrico porque tenía un grillete. Si hubiera necesitado choque eléctrico y tenía grillete, pues se hacían los choques eléctricos que sean necesarios para salvarle la vida del paciente. O sea que el grillete, o el tener el grillete o no grillete, no es el que va a determinar el hecho de que la persona pueda sobrevivir a un ataque cardiorrespiratorio. Nada, es un dispositivo que está allí que seguramente va a causar algún tipo de incomodidad donde lo tienen el tobillo, quemaduras de primero, segundo, tercer grado, pero los médicos que hacemos el choque cardíaco sabemos que eso puede pasar, pero todos los médicos en el mundo priorizamos la vida del enfermo, que el enfermo viva. Después, si hemos causado algún daño en nuestras maniobras y todo, está totalmente justificado. Doctor, en el caso de que existieran problemas de carácter circulatorio, ¿el grillete podría empeorar la situación del paciente? Tengo entendido que los dispositivos no se los aprieta justamente contra la pierna, ¿no? Tienen algún tipo de holgura, así que es una incomodidad local, es un cuadro de ansiedad y seguramente de depresión mantener un grillete, pero no tiene nada que ver con la parte circulatoria, porque no es un dispositivo que está
apretando totalmente el tobillo. Se le deja cierta holgura como una cadena, como una mancuerna. Acuérdense que este dispositivo trabaja con GPS, que alguien está viendo permanentemente los movimientos del dispositivo. Se movió, se paró, salió, estuvo. O puede determinar el lugar donde se encuentra, para ser exactos. Para eso es un GPS. Es un GPS. Oye, la persona esta se está acercando a una frontera. Vean, pregunten por qué está llegando a una frontera. O sea, para eso sirve el grillete. O sea, no atenta contra la vida o la salud de una persona. No, más allá del estado psicológico, que debe ser terrible para alguien que no está acostumbrado a tenerlo, mantener un grillete que no saben cuándo se lo van a quitar, ¿sí? Pero no atenta contra la vida de la persona. ¿Cuáles son las afecciones cardiológicas más comunes o más recurrentes en el ser humano y particularmente aquí en el Ecuador y motivo de qué? Doctor, le pregunto esto un poco para tratar tal vez de entender, ya sea en el caso del burgomaestre de Guayaquil, el señor Aquiles Álvarez, o de cualquiera otra persona que esté siendo investigado por la justicia y que le haya sido colocado este dispositivo electrónico, para poder entender, digo, los argumentos que en este caso la persona que lleva el dispositivo señala y que podrían considerar, de acuerdo a sus convicciones, atentar contra su integridad y su vida. Las causas más frecuentes de muerte en el Ecuador y en todo el mundo son las causas cardiovasculares: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, hipertensión arterial, y que provocan cerca del 35% de la muerte en este país. Después vienen los accidentes automovilísticos, tipo de cáncer, enfermedades respiratorias, pero las causas cardiovasculares, incluyendo el infarto de miocardio, la isquemia miocárdica, la cirugía cardiovascular, todo eso de allí que tiene que ver con la enfermedad de las arterias coronarias, es lo que nos mata aproximadamente un 30%. De todas maneras, es bueno señalar que, por ejemplo, la hipertensión arterial en el mundo, la prevalencia es 35% y que mata a 11 millones de personas en el mundo cada año. Imagínese usted si el COVID mató 7 millones de personas y todos estuvimos locos con el COVID justificadamente, la hipertensión arterial mata 11 millones de personas en el mundo. Dios. Sí, entonces, digamos, el hecho de tener un grillete, seguramente al alcalde podría en algún momento traer trastornos psicológicos que él no está acostumbrado, y una persona como él está acostumbrado, nunca se vio él teniendo un grillete electrónico. Entonces, esto de aquí seguirá un proceso hasta que pase a otra instancia o hasta porque decidan los jueces quitarle el grillete, pero esto depende de que la solicitud que ha hecho él es en base a un informe médico, ¿no? O sea, son sus asesores médicos con los abogados que tiene los que esgrimirán las causas para que sea quitado o no el grillete. El juez o el fiscal que está a cargo del tema tendrá que tener su asesor cardiológico para que su perito, para que él emita también su dictamen y entre todos decidan que el alcalde no debería tener grillete, debería tener otro tipo de comportamiento, como presentarse cada cierto tiempo a una fiscalía, pero eso depende de cuáles son las condiciones que obviamente la historia clínica de él la conoce solamente sus médicos y el alcalde. Para finalizar, pues nos queda un minuto. En un minuto, estimado doctor, para un poco recapitular y rescatar lo más importante de la entrevista, con sus propias palabras. ¿El uso del grillete electrónico puede poner en riesgo la vida de la persona que lo lleva? Solamente en caso de que tenga enfermedades cardiovasculares severas y que alteran su funcionamiento en la medida que el paciente esté con ansiedad o con depresión, o que tenga alguna arritmia severa o alguna enfermedad coronaria severa, para lo cual pues hay medicación para mantener este tipo de cosas, a no ser que el alcalde o la persona que tiene el grillete tenga alguna enfermedad que nosotros como ciudadanos no conocemos. Eso lo determinarán entonces los expertos y los peritos médicos. Sus médicos, su equipo de médicos que lo debe tener, los abogados de él, obviamente con los peritos de la fiscalía donde se está sustanciando su caso, para entre todos priorizar la vida de las personas.
En todo caso, una reanimación, ondas de choque a una persona que tiene un dispositivo electrónico en caso de que se presente una emergencia, no va a impedir el poder realizar estas prácticas de reanimación. Es un delito no hacerlo. ¿No es contraindicado? De ninguna manera. Ok. De ninguna manera. A no ser que esté allí el fiscal, la persona con la llave, que esperen 10 segundos para sacárselo. Pero aquí cada segundo cuenta. Cuenta totalmente. Ok. Gracias, estimado doctor Peña Herrera, por su comparecencia esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Esperamos poder contar con su valiosa presencia, sus aportes y sus conocimientos cuando tengamos que abordar otro de estos temas tan interesantes y vitales. Mire usted, hoy hemos podido conocer, en todo caso por resumir, que salvo exista una verdadera condición que solo podrán determinar los médicos de cabecera de una persona, y en este caso de los peritos, donde también hay médicos para poder establecer si es que el dispositivo electrónico que lleva una persona pudiera o no poner en riesgo su vida. Gracias nuevamente. Le agradezco mucho la entrevista, la verdad es que me ha gustado de partir con usted sobre cosas importantes que la gente debe conocer. Gracias. El doctor Ernesto Peña Herrera, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial y director de posgrado de cardiología de la UES, presente esta mañana aquí en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Una pausa y ya volvemos con otra interesante entrevista junto al penalista doctor Julio César Cueva, que no pueden perderse. Ya regresamos.